Comenzamos con las noticias nacionales. Alberto Fernández, nos vamos a poner de pie porque vamos a vencer a la pandemia todos unidos. El presidente Alberto Fernández consideró que los argentinos se pondrán de pie y vencerán unidos la pandemia, al tiempo que adelantó que en los próximos días se va a acelerar la velocidad de la vacunación contra el coronavirus en el marco del plan de vacunación estratégico que lleva adelante el gobierno nacional para frenar los contagios. Los argentinos nos vamos a poner de pie porque vamos a vencer a la pandemia todos unidos y sin distinción, porque nos merecemos otro país de una vez y para siempre, dijo el jefe de Estado durante la apertura del 48 Congreso Nacional de la Asociación Bancaria a la que fue invitado. Vemos la nota. Yo entiendo que la tragedia de la pandemia nos tiene a todos preocupados en atender la crisis que la pandemia genera. Pero por favor no olvidemos el lugar desde donde partimos, no lo olvidemos. No lo olvidemos porque los responsables tienen nombre y apellido, están en los canales de televisión dando cátedra de lo que ellos no supieron hacer en su momento. El otro día, para mi asombro, lo escuchaba al expresidente en un programa en Córdoba decir: el presidente Fernández no entiende cómo es esto del fondo, no debe negociar así. ¿Cómo le va a pedir al fondo que baje las tasas de interés? ¿Cómo le va a pedir al fondo que le dé más plazo? Mire, Macri, yo hago eso porque yo defiendo a los argentinos. Usted se olvidó de los argentinos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir. Y todos esperaban que caigamos en default con el Club de París. Y fuimos y negociamos con el Club de París, les planteamos que teníamos que necesitar tiempo para poder encontrar una salida que no lastime más a los argentinos, y lo logramos. Y lo logramos. Y no bajamos ninguna de nuestras banderas. Y seguimos negociando con el fondo y le seguimos pidiendo al fondo que revise esas sobretasas que nos están cobrando porque le dieron un crédito a alguien que sabían que nunca iba a poder pagarlo. Y seguimos negociando con el fondo pidiéndole que nos dé más tiempo, porque necesitamos más tiempo para recuperarnos, porque nosotros estamos saliendo de la pandemia, pero todavía no logramos salir del todo de la tragedia que significaron los 4 años que nos precedieron en la gestión. Nos dijeron: no consiguen vacunas. Fuimos de los primeros países que empezamos a vacunar en el mundo y hoy estamos entre los 20 primeros países que más vacunas ha suministrado a su gente. Y somos de los pocos países que produce vacunas. Y dijeron que no teníamos ningún plan, que no teníamos ningún proyecto. Lo dicen una y otra vez. Tenemos un plan, es cuidar a los argentinos. Tenemos un proyecto, es que vuelva el trabajo a la Argentina. Tenemos una decisión, poner la Argentina de pie. Tenemos la convicción de que no vamos a ceder frente a nadie en lograr esos objetivos. Y estoy seguro que en los días venideros vamos a profundizar la velocidad de vacunación que hoy tenemos. Y vamos a vacunar con la mayor velocidad al mayor número de argentinos que podamos. Y estamos trabajando en ese sentido. Es nuestra mayor preocupación. Porque la vacuna es la puerta que nos abre el camino hacia el futuro. Y el futuro lo vamos a construir. Porque nos pusimos de pie pese a los 4 años de desgobierno que vivimos antes de la pandemia. Y nos vamos a poner de pie porque vamos a vencer a la pandemia todos y todas, unidos, sin distinción. Nos merecemos otro país de una vez y para siempre. Más de la mitad de estudiantes LGBT se sienten inseguros en las escuelas. Un estudio realizado por la UNESCO en 7 países de la región dio cuenta de que el sexismo y la homofobia siguen impregnando las escuelas en América Latina, al determinar que más de la mitad de los estudiantes del colectivo LGBT se sienten inseguros en los colegios por su orientación sexual.
El informe regional de seguimiento de la educación en el mundo, elaborado por la Oficina Regional de UNESCO, efectuado con datos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, indica que entre el 47 y el 81% de los estudiantes LGBT se sienten inseguros en las escuelas por su orientación sexual. A raíz de esto, el informe también muestra que los jóvenes de la región que experimentaron mayores niveles de victimización por su orientación sexual tenían al menos el doble de probabilidades de no asistir a la escuela y presentaban altos niveles de depresión. Seguimos con otra noticia. Toma fuerza el proyecto de un parque público en Costa Salguero. El Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, junto a diferentes organizaciones y colectivos ambientalistas, avanzaba este miércoles pasado, en el día de ayer, con la juntada de firmas para que la legislatura trate el proyecto de creación de un espacio verde público en los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco. Los impulsores de la iniciativa popular realizaron este miércoles pasado la primera presentación de las firmas, por lo que el gobierno de la ciudad quedaría obligado a publicitar el proyecto. La entrega de estas primeras adhesiones constituye un hito importante en la defensa de la costanera. Según la Ley 40, que regula la iniciativa popular, con el aval de 4.000 electores y electoras, el gobierno porteño queda obligado a darle promoción al proyecto en el canal de la ciudad, las emisoras radiales, carteleras y en todo otro medio de difusión que posean la legislatura, señaló el Frente de Todos en un comunicado. Seguimos con otra noticia. Yarentín, ¿cuáles son los peligros de compartir fotos de niños en Internet? El hábito de documentar y compartir en redes sociales el crecimiento de los hijos se ha vuelto tan popular que existe una forma de llamarla, Yarentín. Se trata de una palabra compuesta por dos términos en inglés, yar, que significa compartir, y parenting, crianza. Es tan amplia la expansión de este fenómeno que muchos profesionales de la fotografía se han especializado en capturar imágenes de chicos, incluso antes de su nacimiento. La infancia se ha vuelto pública y momentos que antes eran privados ahora se exponen en línea. El Yarentín es una práctica digital que se masificó y consiste en que los responsables de la crianza de un niño o niña compartan sus imágenes en redes sociales. Simplemente haciendo una búsqueda rápida en Instagram hay 21 millones de fotos y videos publicados con la etiqueta bebé y otros 9 millones con el hashtag niño. Una seguidilla de fotografías producidas o casuales que capturan a un bebé minutos después de haber nacido, también a niños durmiendo, cumpliendo años, comiendo, cantando y bailando o dándose un baño. Seguimos con otra noticia. Positiva, agradable, linda, y recibo a cambio ese like o me gusta que valida esa imagen que quiero mostrar. Y qué más lindo que mostrar imágenes de niños con su espontaneidad, su frescura, su ingenuidad. Pero lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el impacto de la sobreexposición de las imágenes de los niños en las redes sociales, sobre todo en etapa constitutiva. La huella digital es la reputación de las personas en Internet. Esta reputación es construida a partir de la información que sube la persona o suben terceros vinculadas a ella. Cuando se trata de la información de los niños, son los padres quienes van construyendo esta huella digital. Cuando un niño llega adulto, lo que puede provocar esta huella digital no lo sabemos, no lo conocemos. Uno no tiene el control de la reputación digital. Lo que sí puede hacer es controlar aquello que sube uno y sube su entorno pedido.
Y los padres hoy no son conscientes de lo que están subiendo y los niños no tienen la capacidad como para poder brindar ese consentimiento que se exige. Estas imágenes se pueden utilizar para los acosos escolares entre los compañeros con el ciberbullying, se puede utilizar por agresores sexuales. Uno de los grandes riesgos también es que esto suministre información específica para delitos que se cometen fuera del entorno digital, ya sea tanto abusos como secuestros. Hay 4 argentinos desaparecidos por el derrumbe de un edificio en Miami. 4 argentinos se encuentran entre las personas desaparecidas tras el derrumbe en esta madrugada de un edificio de 12 plantas en la ciudad estadounidense de Miami, que provocó un muerto y al menos 9 heridos, según informaron fuentes oficiales. Hay 4 argentinos desaparecidos, dijo a Telam una fuente oficial que informó que el consulado en la ciudad estadounidense trabaja para tener más información sobre lo ocurrido. Una persona murió y al menos 9 resultaron heridas esta madrugada, cuando se derrumbó parcialmente un edificio de 12 plantas en la ciudad estadounidense de Miami, según citaron algunos medios locales. Seguimos con otra noticia. Los nietos de Sábato difunden su obra en la histórica Casa de Santos Lugares, convertida en museo. Entre recuerdos, miles de libros con anotaciones y la máquina de escribir con la que cimentó su obra, Guido y Luciana, los nietos de Ernesto Sábato, cuidan la Casa de Santos Lugares en la que vivió durante 6 décadas y reciben al público para compartir en el marco de visitas guiadas, las anécdotas y el perfil más familiar del escritor. Al cumplirse 110 años del nacimiento del autor de El túnel y Sobre héroes y tumbas, y 7 desde que su hogar reabrió como museo, aquella casa sencilla en la ex calle Saverio Langeri 3135 ahora lleva el nombre de Ernesto Sábato. Se convirtió en resguardo de su obra y trayectoria, pero también en un punto de encuentro cultural en el que se organizan charlas, recitales y espectáculos que solo pudo apagar de momento la pandemia. Vemos la nota. Al cumplirse 110 años del nacimiento de Ernesto Sábato, los nietos del afamado escritor cuidan la Casa de Santos Lugares en la que vivió durante 6 décadas y reciben al público para compartir en el marco de visitas guiadas las anécdotas y su perfil más familiar. La idea de que sea museo fue de mi abuelo. Él nos propuso antes de morir, mucho antes de morir, ya venía con la idea de que la casa se pudiera abrir al público y que la gente pueda ver dónde él escribía. A él siempre le escribió mucha gente, atendía a muchos jóvenes, siempre le pedían consejo. Entonces la idea de él fue que cuando no estuviera más se pudiera abrir la casa y que la gente pudiera visitar la casa. Y bueno, entonces primero le hicimos una puesta en valor porque la casa estaba muy deteriorada. Mantuve todo tal cual como ellos la vivían en los años 70, que era su época de esplendor, cuando acá venía mucha gente de visita. Él recibía no solo a jóvenes, sino presidentes, celebridades, no sé, diversas personalidades muy diversas, desde músicos, políticos, artistas. Así que bueno, él era muy abierto en ese tema, siempre le gustaba hablar. El autor de El túnel y Sobre héroes y tumbas vivió allí junto a Matilde, la mujer que lo acompañó desde los 17 y con quien compartió casi 6 décadas en pareja. Se instalaron en los años 40 buscando un lugar donde Sábato pudiera dedicar tiempo completo a la escritura y dejar su trabajo como docente e investigador de física. Lo que hacemos es contar un poco la historia
de mi abuelo y de su familia, porque también está mi abuela, que fue un personaje muy importante en la vida de mi abuelo. Contamos la historia de él a través de los ambientes de la casa. Y se siente que mis abuelos están en la casa, ¿no? Porque uno ve los videos, la casa está tal cual como la usaban ellos, no se modificó nada, no es un museo, es la casa de ellos. Y bueno, y uno puede ver dónde se sentaba a mirar televisión, a comer al mediodía, a escribir. En marzo de este año el museo reabrió tras la pandemia. Ahora, para poder visitarlo, se requiere acordar la visita para no exceder el cupo permitido por protocolo. Era un abuelo muy, muy presente. Él nos recibía todos los viernes, somos 6 nietos, de los cuales 5 muy seguidos. Así que los viernes a la noche nos veníamos a dormir acá y nos pasábamos hasta el sábado a la tarde. El jardín de adelante, que tiene la araucaria, la magnolia, me hace acordar mucho al sur, que es donde él escribe unas partes sobre héroes y tumbas, de los lagos en el Lanín, ¿no? De todo el Epuslavken, toda esa zona. Es muy parecida al jardín de adelante, y yo lo visité este año y ahí me di cuenta por qué le gustaba tanto que tuviera todas las hojas, y o sea, le hacía recordar eso. Protocolo y más de 1.100 equipos de salud para garantizar el derecho al aborto, a 6 meses de la ley. A 6 meses de la entrega en vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hoy en el país más de 1.100 equipos de salud capacitados que garantizan el acceso al derecho, un protocolo nacional que estandariza la práctica que muchas veces encuentra obstáculos, por lo que el Ministerio de Salud sigue capacitando profesionales y en la primera mitad del año ya atendió 7.700 consultas en la línea gratuita de salud sexual. El 14 de enero de 2021 se promulgó la ley 27.610, que desde ese momento entró en vigencia en todo el país. Este jueves se cumplen 6 meses de la aplicación de la norma, aniversario que llega con buenas noticias, dijo Telam Valeria Isla, directora nacional de salud sexual y reproductiva. Vamos a una pequeña pausa y continuamos.